Vale, capítulo 1. La Gala. El detective Hercule Poirot y el señor Hastings ayudan a asegurar el museo para la gran inauguración y conocen a los invitados de la gala. Muy buenas amigas, amigos y bienvenidos a otro capítulo más de Agatha Christie. Está muy guapa la banda sonora, ¿eh? Muy chulo, muy chulo, muy chulo. Lo que es la banda sonora, familia. Capítulo 1. La Gala. I don't think I'll ever stop being amazed seeing such incredible pieces up close. One would certainly hope not. Vale, 4 de la Magdalena penitente. Descubrimientos 4. Vale, ok. Venga, vamos a ver qué tenemos. El contraste entre el intenso y vibrante rojo de su cabello y la suavidad de sus labios le da una apariencia muy femenina y tierna. Vale, ¿qué más cositas tenemos? Aquí. Aquí. Vale, la tez más perfecta que se puede ver. Sus lustrosos ojos fijan la atención en algo a lo lejos. Vale, queda otra, ¿eh? Queda otra y ¿dónde? Aquí. Espérate, ¿dónde se me ha agrandado? No, esa vale, esa es la que hemos descubierto, vale. ¿Dónde estás, alma de cántaro? Alma de cántaro. ¿En el pelo? ¿No puede estar en el pelo? ¿Family? ¿En serio? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Espérate, espérate, espérate. Aquí. Vale, un sutil y sin embargo poderoso halo que rodea la cabeza de María Magdalena. Vale, perfecto. What do you gentlemen think of this particular piece? Evelyn Warbeck. Can it really be? To a layman, perhaps. I'm afraid it's a complete fake. No. Such eloquent and delicate work. Very observant. But that doesn't make it authentic. You know, even Michelangelo himself was an art forger in his early career. See if you can spot the telltale sign of a forgery. Oh. Vale, descubrimiento. Las grietas, ¿no? Craquelado en el turbante. Espérate,
Vale, el rostro de la joven Mademoiselle está impoluto. Craquelado en el vestido. The craquelure is inconsistent across the painting. Surely a sign of a cheap imitation. Very impressive, Detective. Unconvincing aging is one of the most common giveaways of a forgery, whether it be in the craquelure, the smells of chemicals used to artificially age the painting, pigments that haven't dulled with age. Sometimes it's as simple as the materials used just not existing at the time of painting. The trustees were quite excited by its arrival, but it didn't take me long to identify its faults. Quite the detective yourself, Mademoiselle Warbeck. Sí, vemos que sí. Please, call me Evelyn. Evelyn. If there's one thing I've learned in the short time I've spent with the detective here, formalities and politeness are essential. They are a cornerstone of modern civilization and must be upheld. This city could benefit from more gentlemen like yourself. Now that the etiquette of our greetings has been decided, shall we finalize preparations? I was hoping you'd say that. The exhibition area needs to be secured. I wonder if you would be able to lock the remaining doors for me? I'll lock the west wing door when I'm finished there. And if you could tie this ribbon around the handles of the main door for me, I'll leave it outside. Ok. Vale. If securing the exhibition room is what Mademoiselle Warbeck requires, that is what shall be done. Vale, perfecto. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Llave maestra. Tenemos la llave maestra. Vale, el cuadro. Detective Poirot, have you ever seen something so beautiful? Monsieur Hastings, everything has beauty. It is only how the individual perceives it that defines just how beautiful. Yes, I suppose you're right. Oui, I am. Mademoiselle Warbeck requested I prepare a ribbon over the main exhibition room door before the grand reveal. Once I have done that, the restoration room door shall be locked, and our work, for the moment at least, is complete. Vale, perfecto. Vale, por aquí nada más. Vale, podemos cambiar el escenario. Vale, lleva a la puerta de restauración, o a la sala de restauración, ¿no? Llave maestra. Ajá. Vale, quizá la llave maestra tenga alguna utilidad. Miss Warbeck did ask you to make it look pretty. One shall complete the task to the degree it is requested. Symmetry is the key, you see. Coño, ha hecho un lazo perfecto. Oh yes, I see. Vale. Everything is now ready for the arrival of the guests. I assume you have the list of guests? I am afraid not. It would usually be an essential part of my preparation. In fact, it perturbs me that there is something I did not have time to prepare for. Hay algo que se le escapa. Would you like me to find Miss Warbeck? There may still be some time to check the list. Look, there's Miss Farquhar. With Miss Babinin. Se han hecho demasiado amigas, ¿no? Estas dos. Seems that they became fast friends after the incident on the ship. ¿Ves? Yo deduzco lo mismo que Poirot, ¿eh? Intriguing. Intriguing Interesante. how? Speculation, monsieur. Nothing more. Algo se está oliendo ya. That head of yours is just constantly full of thoughts. Who's this? I have no idea. But she's sure to turn heads with such a fetching dress. Qué mirada más cautivadora tiene Poirot, ¿eh? I quite agree. And who is this dapper-looking gentleman? Mon Dieu. Montilla. Wait a minute. Zacarilla de Who's Mir. that? Well, I never. Vale, gente, este salió en el primer Agatha Christie, ¿vale? Poirot, que ahora mismo no me acuerdo cuál era, pero subí como unos 3 o 4 episodios. Lo que pasa es que luego tuve un fallo en el juego y no he podido arreglar el puñetero bug, ¿vale? Así que nada, familia, es lo que hay. Pero vamos, que este salió en los 3 o 4 primeros capítulos que subí yo del primer Agatha Christie Hercule Poirot. ¿Vale, family? Venga, seguimos. Poirot, you devil! Forgive me. What are my manners?
Detective Poirot. Y encima era exalcohólico, ¿vale? Bueno, en teoría ahora es exalcohólico. Antes era alcohólico, ¿vale? En el primer juego. El puto Zacarilla. Goodness, Monsieur Demire. Poirot is more than adequate for an old friend. He saves my family from near ruin, uncovers a murderous plan, and still has the modesty to not correct a buffoon like me. Allow me to introduce myself. Heavens, my manners appear to have been replaced by surprise and excitement. Forgive me. Monsieur Demire, this is Monsieur Arthur Hastings. You've got yourself a partner now. Well, any friend of Poirot's is surely a friend of mine. Ahora, está súper mal hecho, gente. A ver, el juego está guapo, ¿vale? Porque para lo que es, está guapo, ¿vale? Tipo de investigación, detectivesco, resolución de... ya sea de crímenes, ya sea de ciertos otros casos. El juego está bien en ese enfoque, ¿vale? Pero, joder, gráficamente me cago en la hostia. Podría mejorar, ¿eh? Podría mejorar. Sobre todo en lo que es el tema de cuando hablan los personajes. Monsieur Hastings has been kind enough to show me the sights of London. A more than adequate guide. I would take that. It's as often as a blue moon you see Poirot handing out approvals like that. And what is it you do, Mr. Demire? A previous field medic, Monsieur Demire now finds himself working for... With? Pardon. With his brother, doing most honorable charitable work all across London. Need I say more? Could everyone gather together for a photograph, please? Florence Farquhar. Would you all move a bit closer together for me, please? I didn't realize we were going to be in the newspaper. Is that a problem? No, not at all. I just want the camera to get my best side. Okay, if everyone is ready. So, Poirot, what on earth are you doing here anyway? My orders were to see to the safe travel of the centerpiece of the exhibition, the penitent Magdalena. Monsieur Hastings here travels with me, covering any administrations and insurance requirements. Art protection? That's a bit beneath the great Hercule Poirot, isn't it? Especially protecting it from this lot. Perhaps you would be so kind as to introduce us. Where's the fun in that? We have to make sure those... What's it you call them again? You are referring to my little grays. Little grey cells, yes? That's it. I've been playing a little game. I've been trying to find a painting to match each of the guests. At least the ones I'm acquainted with. Al menos los que conozco. I wondered, Poirot, do you think you can ascertain which paintings match which guests? I can give you a little info, but you'll need to make your own inquiries. Vale. Hábleme de la mujer con el vestido dorado. Miss Irene Courtsmile. She's one you'll want to keep your eye on in the future art scene. Born and raised on a rather affluent estate, she turned her back on her parents in her teens to start a new life in London as an artist. Vale, ya conocemos a la Mademoiselle Farquhar. She's a very nice young lady. Ah, really? Interested, are we? I was only making a comment on her nature, nothing untoward, I can assure you. Vale, hábleme del obispo. Or as we are all meant to refer to him as, the Honorable Reverend Horace Mountjoy. He's a man of the church. I'm not sure what else there is to say. If you're wanting to keep the lectures to a minimum, I'd avoid admitting to anything that could even be considered a sin. Mola mucho la música de fondo, ¿eh? Vale, hábleme de ese caballero de aspecto refinado. Mortimer Aylesworth. If you've not heard of him, I'd get familiar with the name. Eton and Cambridge educated, he followed in his father's political footsteps and has already surpassed them. Mortimer Aylesworth. Vale, hábleme de la pareja. Johann Christiansen and his glamorous wife Betty Allen. Betty Allen, the actress. The very same.
They've been here in London for a few years, although she still plays down her boldness for British society, even with her recently taking a new role in the theatre. She did not take his name in marriage? Alan is her maiden name. Works as her stage name too. A lot snappier than Christiansen. And his employment? Más sencillo, ¿no? Allen que Christiansen. He's a partner for a private bank in London. He has told me what he actually does many times before. And many times. La madre que te parió. Zacarilla, por no olvidarlo. You will no doubt already know our host, Evelyn Warbeck. Warbeck. We have already made her acquaintance. Very pleasant, if not rather flustered by today's exhibition. That's everyone. Well, there's Mr. Hastings here. I'm sure we shall get to know each other better. And our mystery woman. Maldita sea, cada vez que veo los labios moverse, tío, de los puñeteros personajes, tío, qué rabia me da, tío, que hagan esa crueldad, de verdad, sinceramente. Anastasia Babana. We met briefly while traversing the channel. Look at you, Poirot. Got a love interest of your own, huh? Monsieur Demire, must I remind you of why I am here? No. No need at all. I know you're strictly business. Let's see what you can do then. And come back to me when you know enough about the guests to solve my little mystery. Vale, un pequeño puzzle, ¿vale, familia? Que lo he hecho, pero no me acuerdo ya. Sinceramente, vale, vamos a ver los cuadros. No me dejas pasar por aquí. Eres muy malo. Oye, ¿por qué? What? ¿Por qué no puedo ver ese? Vamos a ver, sí, pero yo quiero ver este. ¿Y ese por qué no me deja verlo? Vale. Pues nada, oye, yo me encabezo en ver ese. Aquí no me deja. Vale, vamos a ver este. Juana de Arco. Lo tenía todo en contra, pero guió al ejército predominante masculino de su país. Everything seems to be running smoothly. You've done a sterling job. Everything except for the bishop and the other trustees, stooges. It was never going to be easy going up against them. All men of a certain age, not used to the idea of change. But they didn't get their way this time. And with my exhibit coming up, this place will finally have a showing they can be proud of. And the Mademoiselle Court Smythe believes her upcoming exhibition will change the perspective of the trustees and the public. I get the feeling she enjoys the accolades and being the center of attention. Detective Poirot, you're looking much happier being on solid land. There was a moment when I thought that wretched sea would get the best of me. Well, I'm certainly glad it didn't. As am I. Please, do not allow me to disturb you, madame. Adieu. Ajá. Vale, Juana de Arco. Narciso. Es evidente que el protagonista tiene una imagen demasiado inflada de su propia importancia. Beautiful, isn't it? Not like the modern tripe Miss Warbeck insists on bringing into the museum. Oh, the Lord will not look fondly upon her choices. I would hope one's choice of art would not affect one's chances for a better afterlife. Let's hope not, for her sake. Vale. Vale, seguimos girando. Ahí nada. Hay que ver varios retratos más, ¿eh? Porque podemos hasta hablar. Incredible, isn't it? And to think we are all located on that one small planet, revolving around an all-encompassing star. To think of all the suffering. I give what I can to charity, but what this country needs is someone willing to put the poor first.
Vale. Vale, debería dejarlos tranquilos. Perfecto. Con estas, con las damas ya hemos interactuado, ¿no? No debería interrumpir la conversación. Vale. Aquí no puedo hacer nada con ese cuadro y con este no me deja pasar porque es un cabrón. Y no me deja pasar, pero debería de pasar, ¿eh? Debería de pasar. ¿Cómo? Luego lo veremos. Vale, aquí no tenemos nada, pero por aquí sí. I'm well aware of where we are. I just want to make sure I'm looking my best for the photographs. El puto presumido. And people call me the drama queen. Vale, aquí tenemos dos más. Vale, un hermoso cuadro de la parábola del buen samaritano, que se apiadó de un viajero desconocido al que habían desnudado y golpeado. Un pequeño insecto muy ocupado que lucha por el bien de la colmena. Vale. Vale, con esto no podemos hacer nada, ¿no? Interactuar, sí. Quizá ahora no sea el momento, vale. Perfecto. Entonces yo creo que están todos ya, ¿eh? Porque yo aquí no puedo mirar nada más. Aquí no tenemos nada más. No me dejan hacer nada. Vamos a mirar el cuadro ese. Este lo hemos mirado, el de Juana de Arco. Y este no me deja, este tío. Vamos a ver, interactuar. So, have you any thoughts on my little mystery? Vale, vamos a ver. Creo que ese cuadro ha asociado al obispo Montjuic. Me quedan 3 cuadros, que mirar. Esa no es la respuesta que estoy buscando, vale. La abejita, un pequeño insecto muy ocupado que lucha por el bien de la colmena. Juana de Arco. Narciso, es que me quedan 3 cuadros. Have you any thoughts on my little... Me quedan 3 cuadros, tío. ¿Por qué no me deja pasar? Este capullo. Que yo debería de pasar. Y no me deja ver esos 2. Y me quedaría otro, Tengo el de Juana de Arco. Aquí no puedo pasar. Tengo ese. Oye, oh my god, ¿no? Aquí no hay nada. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Aquí tampoco puedo pasar. Aquí nada. Con este ya hemos hablado. Aquí tenemos estos 2 cuadros. No tenemos nada más ahí. Oye, oye, pues ahí sí que veo 2, pero... Pero, ¿qué? A ver, vamos a hablar. A ver, Warbeck. Con Juana de Arco. A ver. Vale, Mademoiselle Warbeck es Juana de Arco. Why might they be like this particular piece? ¿Por qué serían como esta obra concreta? Vale. Llévalas de perder, se enfrenta. Pon conservadora. Evelyn, llévalas de perder. ¿Por qué se parece Evelyn a ese cuadro? Supuesto incluir la gestión de los asuntos del museo, además de estar implicada en la restauración de muchas de las obras. Conservadora. Evelyn, llévalas de perder. Se enfrenta a una junta de patronos dominados por hombres, pero yo creo que por conservadora. ¿No? ¿What? Pues es por las que llévalas de perder. That's right. Vale. Although I shouldn't be surprised. Tiene lógica. Anyone else?
Alguien más, a ver qué más tenemos por aquí. El obispo, Mademoiselle Kurt. Vale, esta me parece que sé quién es. A ver. Me parece que esta es Juana de Arco. No, Juana de Arco no. Vale, espérate, one moment. Ya sé cuál es otra, ya sé cuál es otra, familia. El del Christiansen este. La de Narciso, un retrato del hombre que se enamoró de su propio reflejo. Ahí está, ese es Narciso. ¿Por qué? A ver, banquero, socio, no, vanidoso, hasta en medio de un museo, esto. That's right. Vanidoso, sí, porque lo hemos visto antes. Vale, alguien más. Alguien más, alguien más. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Iceword, Farquaad. Farquaad, a ver. Mamasue Farquaad. A ver. Un pequeño insecto muy ocupado que lucha por el bien de la colmena. ¿Puede ser? Exactamente, es la ovejita obrera. Vale, perfecto. ¿Por qué, no? Tras leer su artículo más reciente, me impresiona su observación. Reportada en London, invitada a la gala. Vamos a Farquaad recibe una. El formal de Londres, un huérfana. Dueña de la pitillera. No, yo creo que es por esto. No. Hostias. ¿What? ¿Por ser reportera? No. ¿Va a ser por la pitillera? No me jodas. Andy. Queda una, ¿eh? No. Pues me falta una. ¿Por ser huérfana? No. Me falta una. La madre que parió. Vale. Ya, es la que falta, familia. Es la que falta. Oh my god. Vale. ¿Qué nos falta? Tenemos que hablar con alguien. No debería interrumpir la conversación. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, no podemos hablar con el obispo. Vale, el planetario mecánico. Interactuar. Un modelo mecánico en nuestro sistema solar con todos los planetas girando en torno al Sol en el centro. Vale, parece que puedo acceder a más cuadros en la esquina noreste de la sala a la izquierda de la escalera, si no me equivoco. Vale. Vale, espérate, vamos a poder ya ver los otros cuadros. Hombre, se quitó el pesado, tío. Qué bien. Vale. El día del juicio final. Una representación bastante propia del Antiguo Testamento del día del juicio final. Una yegua salvaje sujetada por un soldado británico. It is a great pleasure to see you again, mademoiselle. I've been looking forward to us bumping into one another. Thank you again for your help. I must admit, I feel almost tormented that I was not able to uncover the identity of the thief. La verdad que sí, que se quedó con el resquemor ese en el prólogo, en el capítulo anterior, family. All that matters is that it was found. If you'll excuse me, I really should get on. No sé, me huele algo mal, porque le da como mucho... Como que no le da importancia, ¿vale? Que lo importante es haberla recuperado, pero que le da igual exactamente quién ha sido y quién no ha sido. Me huele a chamusquina, familia. This article isn't going to write itself. I moan, but it's my love. My obsession, you could say. Vale, esto es lo que nos faltaba, ¿vale? That might be something you say where you're from, but not here. Not to me. Oh. What a waste of champagne.
Qué desperdicio de champán, dice. I thought this was supposed to be a civilized event. Are you all right, mademoiselle? I hope you did not spill any champagne on your gown. No, un poquito. Don't worry about me. It's only that wretched man that has got some cleaning up to do. His suit and his mouth, by the sounds of it. Do not allow this to ruin your day. I have no intention of allowing such a thing. In fact, we have business to discuss. It would be good to at least schedule a time that suits us both. Monsieur Christiansen and Madame Hélène have returned. You are to be the focus of Mademoiselle Farquhar's article. Miss Court Smythe here is the next big name, and she has been kind enough to offer me an exclusive interview. Madame Hélène has left via the exit, but Monsieur Christiansen has not gone with her. ¿Cómo cargula, Poirot? Do not allow me to interrupt your work. Bueno, nos queda un cuadro más, ¿no? You've had more than enough time, Oh, no. detective. If one is to discover the truth, one must proceed using the correct methods and cannot be rushed. Vale, Betty Allen, Farquhar, Aylesbury y Vale. Creo que el cuadro asociado a Mademoiselle Kurt Smith. A ver, ya tenemos todo, ¿no? Sí. Una yegua salvaje sujetada por un soldado británico. Vale, esta no. Esta es la de... Aylesbury, no, Allen, Betty Allen. Vale, Betty Allen. ¿Dónde está la yegua? Vale. Exactamente. ¿Y por Why qué? might they be like... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Contiene su... A ver, actriz. No, actriz. Tras empezar su carrera en el cine, se ha sentado como actriz teatral en Londres. Ha tenido contener relativamente... Yo creo que es esta. That's right. Although I shouldn't be surprised. Vale, Anyone perfecto. else? Alguien más. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos a Farquhar. A ver, Farquhar. Farquhar, ¿qué puede ser Farquhar? Farquhar puede ser esta, una exposición digna de Da Vinci, un planetario. ¿Puede ser esta? No, vale, me he equivocado. A ver, Mademoiselle Farquhar. Florence Farquhar, ¿no? El buen samaritano. Narciso no. Juana de Arco tampoco. ¿No? Vale, yo creo que el del día del juicio final es el obispo, ¿no? ¿No? Exactamente. Why might they be like this particular piece? ¿Por qué sería como esta obra concreta? Pues yo creo que por juzgar a la gente severamente. That's right. Although I shouldn't be surprised. Perfecto. Anyone else? ¿Qué nos queda? Nos quedan tres, ¿no? Farquhar, Aylesbury, que no me acuerdo de quién es Aylesbury, me parece que el Laborde, ¿no? Aylesbury. Puede ser. A ver. ¿Qué puede ser? A ver, puede ser. No. No. A ver. No. No, tío. Joder. Estoy aquí confuso, ¿eh? Y aquí como me lo cambian. Vale, la de la obrera puede ser... Kurt Smith. No. Oh my god, tío, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pueden ser repetidos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A ver.
Juana de Arco. No. What, tío? Exactamente, el planetario mecánico, tío. Por lo del vestido y todo eso. Vale. ¿Por qué? Centro de atención. That's right. Although I shouldn't be surprised. Vale. Anyone else? Vale, pues quedan dos, ¿no? Queda Farquaad y Iceberg, tío. ¿Farquaad de qué puede ser, tío? Más a ser Farquaad. Vale, Florence Farquaad. Podría ser yegua salvaje. Por un soldado británico, que lo repita. No, vale. Porque no ha sido Farquaad, ha sido Courtney Smith, me parece. A ver, la abejita obrera. Sí. Vale, perfecto. Vale, ahora nos queda uno, ¿no? ¿Por qué sería, no? Huérfana, trabajadora, invitada a la gala, dueña de la pitillera, trabajadora. That's right. Es la que nos quedaba antes. Anyone else? Para que no me acordaba yo de esta, tío. Vale, Monsieur Iceberg, ¿qué es lo que queda? Juana de Arco, ¿no? No, tío, si Juana de Arco ya la había dado. ¿Qué queda para aquí? ¿Cuál es esta? Ah, este es el Mortimer. Vale, el planetario mecánico, ¿no? Ah, no, el planetario mecánico era la otra. Entonces, ¿este tío qué era? El buen samaritano, tío. El buen samaritano nos ha jodido, locos. Vale, hecho. ¿Por qué? Muestra pasión por las obras benéficas, político. Muestra pasión. That's right. Vale. Although I shouldn't be surprised. Vale, familia. Ok, esto lo tenemos. Everyone. Well done. Bien hecho, vale, I should familia. have known it'd be no challenge for you. I have faced many a more demanding challenge, but ¿y ese few grito? quite so enjoyable. Hi, is he okay? I think something's wrong with him. I think he's having a heart attack. ¿Qué coño le pasa a este ahora, tío? He seems stable. A Now's the Mortimer. time to get him to the infirmary. Oh, there's no need for that. I'm feeling much better already. Wouldn't it be best to telephone for a real doctor? Monsieur Demire was a field medic. What more of a professional is required? A field medic? Really? A field medic that has seen people in a lot worse states. Oh, I didn't mean Cierto. to offend. If I am being carted off, the unveiling must go on. I will not have this silly old man ruining the gala for everyone. You drive a hard bargain, Monsieur Aylesworth. I'd just like to say a few words. Vale. I'm sure you would. Thank you all for coming. Here at the Royal Edward Gallery, we are proud to present such wonderful works by some truly fantastic artists. And with much negotiation and pleading, we have been able to secure a most fabulous and individual piece. Standing here with you, unveiling today's centerpiece, the Penitent Magdalene, really is a special moment for both this museum and so, without further ado, Oh my. Am I missing something here? Things just got interesting. it was... It should be... Ostras. Is this some kind of joke? Desapareció. Evelyn? Oh. What's going on here? I... Oh, trust you to have no idea. You've really done it this time, girl. She's done nothing. It's not her fault. By the grace of God, it's somebody's fault. I am quite sure Mademoiselle Warbeck is as surprised as us all. Some... S'il vous plaît, everyone. Remain where you are.
Please do not touch a thing. Monsieur Hastings, you saw me lock the door to the restoration room, oui? Of course, I was by your side. I'm going to be in a lot of trouble for this. You are not responsible for the painting's disappearance. But who is? Pues alguien de Do los not que allow hay any ahí. of the guests to leave the main hall. And what are you going to do? What is required? One's job. Investigar. Vale, familia, vamos a ir dejando por aquí. Finalizamos el capítulo 1. Ha estado la cosa bastante interesante. Se está poniendo ahora bastante aún más, ¿cierto? Se veía venir. Estos juegos van así, poquito a poco se va poniendo la cosita más interesante. Así que nada, familia, como os digo siempre, yo lo estoy disfrutando. Espero que lo disfrutéis igual que lo estoy disfrutando yo. Es un gran juego, ¿vale? Ya os lo dije, como lo dije en el capítulo anterior. Es a los que os mole el tema de investigación, el tema de rebuscar, el tema de coincidir una cosa con otra, en fin, el tema de comerse un poco el coquete, ¿vale, familia? Así que nada, lo dicho, como os digo siempre, si os ha gustado darle un buen likeazo, si no estáis suscritos, suscribiros, que no cuesta nada, es tan solo un clic y ayudáis a un servidor como yo y familia. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!